este año es un año bisiesto, ¿verdad? Donde cada 4 años nos meten un día más en febrero. Un año con bisnietos, decía mi papá. Lo curioso es que un día de estos, un periódico señaló que en 116 años solo habían nacido en Costa Rica 3.200 y pico de ticos el 29 de febrero. Sí, sí, sí. Yo conozco una señora que nació un 29 de febrero, entonces cada 4 años celebraba 4 veces, ¿verdad? Desde la mañana pasaba celebrándolo. Pero lo curioso aquí es que sea tan poca gente en tanto tiempo. Porque si hablamos de 3.200 en 120 años, digamos en términos generales 3.000, realmente estamos hablando a una casualidad casi de que alguien nazca un 29 de febrero. No, pero a mí me parece que, espérate, me gustaría hacer ese cálculo con tiempo, porque hay que tomar en cuenta que es cada 4 años. Sí, claro. Y la población era muy pequeña. No, también. pero se refiere a, el total de días son como 1.500 en redondeando. Ah, bueno. No, estamos hablando de 116 años. Digamos, redondeémoslo a 120 para hacerlo más fácil la multiplicación. No, por eso. 120 por 365 para tener el total de días. Sí, sí. Bueno, no me gustaría hacer el cálculo porque aparte hay una cosa que casi estoy seguro de que ocurre, pero que no se puede demostrar porque yo me imagino que mucha gente, cuando el niño nace el 29, busca la manera de esperar para escribirlo como nacido el 1 de marzo o el 28 de febrero. Sí, sí. Pienso, pero es un cálculo interesante, lo voy a hacer cuando tenga la mente más despejada, porque ahora estoy muy interesado en lo que estás diciendo. No, por eso, porque a mí me llamó la atención de que... Sí. 3.000, ¿cuánto es? 3.216, creo. En 116 Yo tengo un nieto que nació años. Realmente es muy poca gente en el volumen poblacional del país, considerando los vivos y los muertos, desde hace 100 y pico de años, porque ahora tenemos casi 5 millones de habitantes, pero si uno suma todo lo anterior, al final de cuentas, siempre resulta una cifra casi ridícula en términos porcentuales. O sea que quienes se preparan para tener los chiquitos son poco asertivos o poca puntería tienen para pegarlo para el 29. Porque uno podría pensar... Es que no todo el mundo sabe astronomía. Porque uno podría pensar que igualmente... La expresión, los chiquitos, ¿verdad? Porque igualmente los meses donde se suponía que había más nacimientos estaban relacionados con las cogidas de café. Sí, claro. Es cierto. Está muy bien pronunciado. Entonces venía la cogida en el cafetal y 9 meses después había una abundancia de chiquitos. Aquí no. Pero dime, a propósito... Si uno hace el cálculo de febrero con los 9 meses o los 300 y pico días que hay que medir, o los tantos, ahora como lo miden ahora diferentes, los tantos semanas, de pronto son días de mucha pasividad entre los ticos. Pero es que hasta 1980 Costa Rica era el que tenía los índices de natalidad más altos del mundo. Después empezó a bajar. Y ahora estamos reducidos. Y después volvieron a abrirlas y ahora estamos cerrando escuelas otra vez. Claro, es que son como periodos. Y no hay cogidas de cafetal. 3.200 en 116 años es más o menos 3,2 por año. Más 3 por año. En 116, pero como es cada 4 años, viene a ser 12 por año. Por fecha. Entonces ahora sí, ahí ya comienzo a pensar que no es tan... Está calculando. No, aquí le estoy pasando la calculadora a Fernando. Ah, bueno. Él es el... es que 3.200, ¿verdad? 3.200. Entre 116. 27,5, 27 por año, de esos 116 años, ¿es cierto? Sí, ahí. Sí. Entonces, 27,5, entonces 27 niños y medio. Serían 27, pero años bisiestos ha habido solo en esos 116 años. De ahí, 116 entre 4. Y 116 entre 4 da casi como 30. 29.
Casi que pega con la cifra. Entonces el número no es tan estrafalariamente pequeño. No. Yo haría el ejercicio, si estuviera en el registro civil de vagabundo, de buscar en esos 116 años, cuántos niños han nacido el 3 de julio, así al azar. Sí. Y probablemente me sale un número parecido. Y digo, cuatro veces ese número. Eso sería interesante. O ver qué día nacen menos. Bueno, o nacen más. Pues ya sabemos cuándo está relacionado eso. No, pero eso es entretenido. Esos son datos curiosos que pueden confundir, porque, digamos, 3.200 en 116 años diciendo, qué vagabundería. Hay un día del año en que nadie se ocupa de tocar al prójimo. Al prójimo. Sí, claro. Muy mala puntería. No funcionan las feromonas en el año bisiesto. Al próximo. Para el año bisiesto. Calculado para el año bisiesto. Bastaría con esta. No, ya sé cómo. Si cogemos y en el registro civil averiguamos cuántas personas en esos 16 años han nacido el 28 de febrero, yo casi estoy seguro que es 4 veces 3.200. Ya casi creo que... Y también el tiempo de nacimiento, porque queda inscrito. Sí, claro. Si es cerca de las 12 de la noche del 28 o en la madrugada del primero. Bueno, sí, claro. Sí. Y entonces los pasan. Porque recientemente creo que hubo un nacimiento de gemelillos que nacieron uno un día y otro. Es cierto, sí. Un día y otro. Sí, porque nacieron, como decir, a las 11:59 y el otro de la noche y el otro a las 02:03 minutos. Sí, eso pasó en Estados Unidos, en California, creo que fue. Sí, la verdad es que me imagino que en términos... a propósito de los gemelitos, un embarazo de una señora, no sé en qué, creo que fue en California también, que la niñita eran pues gemelos hermanos, porque los gemelos son el identical brothers, es otra cosa. Son Non-identical twins, como dicen en la abuela. Non-identical. Bueno, y resulta que le toman la fotografía, digamos, porque son fotografías, y sale el niñito vivo abrazando a la hermanita muerta. Pero la cosa más bonita, ¿ah? ¿En vientre? Sí, en el vientre, claro, pero está así. Es decir, dice uno, puchica, que lo que es la naturaleza humana, qué cosa, ¿verdad? Y la chiquita acababa de morir, es decir, había muerto horas antes, ¿no? Que fue como le tomaron nada. Y el hermanito abrazándola, qué raro, ¿verdad? Se dan cada cosa, ¿verdad? Que dice uno. Los genes, el ADN funciona, todavía falta tanto. Aquí acaban de dar una noticia que trascendió internacionalmente, el hecho de una mujer que falleció y sacaron cerebralmente y el niño, digamos, lo mantuvieron casi 15 días o casi 3 semanas. Sí. La mantuvieron viva a ella. La mantuvieron viva para poder provocar el parto en tiempo. Y salió bien. Y fue una noticia que repercutió internacionalmente, claro, porque yo vi cables en periódicos extranjeros sobre eso. ¿Verdad? Y eso, quién sabe cuántas veces pasará. Yo no sé si había pasado antes en Costa Rica, por lo menos esta vez lo hicieron público. Sí. Pero sí, porque mientras esté respirando la mujer, el problema sería ahí un problema genético, digamos. ¿Cuánto aporta más un estado de esa naturaleza al desarrollo? Pero ya en un niño que está por nacer ya todo está formado. Sí, ya los mamelones ya está todo formado, ya no hay nada, el cerebro y todo, toda la genética, toda la estructura, ¿verdad? Pudieron también haberlo sacado en vientre por cesárea, pero no. Y lo hicieron por cesárea. No, digo. Bueno. En el momento en que, 3 semanas antes. Ya. Lo hacen prematuro, y lo claro. meten en una incubadora como hacen ahora. Sí. No, aquí lo dejaron hasta el final.
Se dejaron a la madre porque tenían que dejarlo, tenían que vida. hacerlo en cesárea porque no, la mujer no puede pujar, no puede Sí, claro. desarrollar sus contracciones, digámoslo así. Sí. Pero es interesante. Es como la tecnología esa de hacer operaciones en niños que no han nacido en vientre. Sí, Eso sí es maravilla. complejo. Sí, y sí, eso sí, lo hacen sí. aquí en el Hospital Nacional Lo de están Niños desde hace haciendo. años. Sí. Esos son unos cirujanos espectaculares, deben ser. Trabajar un niño, porque es un bebé en vientre. Imagínate. ¿Ah? Es una cosa chiquititita y los órganos y todo son Todo eso lo una hacen con microcirugía. láser. Todas las Con operaciones. microcirugía, esas, con unos sí. aparatos muy especiales. Sí, claro. Con anteojos especiales para ver, para agrandar, con pantallas. Bueno, el Hospital Nacional de Niños es dichosamente una de las joyas de nuestro país que tiene fama internacional, ¿verdad? Es una cosa impactante. Tuvo un par de tropezones feos, ¿no? Y tuvieron que ir a los tribunales y todo, ¿no? Fue una cosa muy desagradable. Bueno, pero digamos en términos aparte generales, de eso, en términos generales es una joya. Es una joya. Claro que es una Y joya. trabaja con una filosofía de que en niños todo es emergencias. Sí. ¿Verdad? Entonces, es un hospital de emergencia a las 24 horas del día. Sí. Y los niños que aceptan en el hospital son creo que hasta los 12 o 13 años. Después los pasan al San Juan de Dios. Yo no sé cuántos años, hasta cuántos años es niño uno. 12, para el hospital 12. de niños creo que es 12. O Es decir, 12. si tenés 13 ya no sos Lo niño. pasan al San Juan. Eso, ese es un comentario que me trae a la memoria algo que leí recientemente a propósito del estado de los derechos humanos en el mundo, y en el cual se destaca el hecho, no es para hacer propaganda en contra de nada, pero que en el caso de Estados Unidos hay, si no me recuerdo mal, más de 60 niños condenados a cadena perpetua, incluido uno de 4 años. 4 años acaban de condenarlo. ¿Cómo? Rarísimamente, ¿no? Sí, es que esas cosas uno las ve y dice, ¿Cómo no, es eso? Uy. no puede ser. Porque recientemente hubo una condena similar en un país del Medio Oriente y todo el mundo pegó 4 gritos porque Sí, claro. es una Pero barbaridad. ¿cómo de Pero en 4 años? Sí, acaba. ¿Pero qué hizo? Bueno, eso es lo que no tengo. No, yo nada más vi el título de la noticia porque pasaron una cintilla del título donde decía que el niño de 4 años había sido condenado a cadena perpetua, pero no he podido leer la Entonces, noticia. hay 69, creo, o 64. Ahora, es que como el 4 y el 9 se parecen. Resulta que uno se pregunta, bueno, no se trata de una sociedad de esas que dicen de un rincón de Melanesia o de África, Sí. Y entonces, Sin prejuicios. sí, ¿cómo es posible? Porque uno No, sin prejuicios mencionamos las zonas. Sí, porque claro, si dicen ciertas regiones de África, o Melanesia, o qué sé yo, son atrasados, por definición, por prejuiciada también, ¿verdad? Porque también lo de atrasado, habría que verlo, en qué sentido se está usando la palabra, pero qué fregado, uno como que se indigna y siente una gran impotencia. ¿Cómo es posible que No, es que no puede ser, punto. civilizada Hombre, tenga esa situación? No Es tiene absurdo. sentido, ¿verdad? Es Y absurdo. piensa uno en cada una de esas personitas, porque uno, a esta edad que uno ya está contando las horas extra, eso es lo que uno ve, personitas, yo no sé, y se queda uno sin qué decir, ¿verdad? no, definitivamente, yo no sabía eso. Sí, pero fíjate. Y sí, te golpea íntimamente. No Ahora, puede ser. eso lleva a otras cosas terribles, como por ejemplo esa denuncia que se ha hecho, denuncia pues hace tiempo se anda circulando. Ahora dieron la lista de las 4 marcas de chocolates que son fabricados con cacao procedente de áreas de África donde explotan casi como esclavos a niños en el cultivo y recolección de cacao, y se ven fotos
Y entonces están ahí las marcas. Yo, Decímela, yo no compro más eso. No, ahí están. Por eso uno ya empieza a tener la idea de que, que por solidaridad. Claro, es muy poco lo que significa no comprar tal marca, pero mejor anotarlas. Pero se ve ahí la cosa terrible. Y entonces hay un documentalito donde se ve a un finquero pequeño de Côte d'Ivoire, Costa del Marfil, que está reunido con sus trabajadores y todos muy solidarios. Él está igual que ellos, haciendo el trabajo, un trabajo terrible, ¿verdad? Ahí atendiendo la plantacioncita de cacao, y de pronto les dice: bueno, mis buenos trabajadores, mis buenos muchachos, nos va a visitar un periodista belga suizo, que nos va a traer una sorpresa. Y entonces se ve donde llega el periodista en un jeep, se baja y saluda, y todos se sientan todos a conversar. Y entonces el periodista saca de un maletín unas chocolates. Y ellos nunca han probado el chocolate. Entonces el hombre les va abriendo el chocolate y les da una a cada uno, y el dueño de la finquita empieza a decirles, pero así con una gran emoción: mis trabajadores, vean lo que hacen los suizos con nuestro cacao. Nunca habían probado ellos chocolate. Son hombres hechos y derechos. Y se queda uno perplejo. Oíme, ¿cómo es posible? Fernando, pero estamos hablando de África, estamos hablando, afortunadamente creo, la verdad no lo sé, que han cambiado las cosas aquí. No tanto. Pero porque yo recuerdo fincas donde yo chiquillo fui a pasar vacaciones, donde los chiquitos trabajaban como los papás y nunca fueron a una escuela, y vuele hacha y vuele pico. Y ahí en la zona de Los Santos están todas las indígenas que vienen ahí de la zona de Panamá. De manera que no es... Y acaba de haber un escándalo con bebés que creo que los devolvieron a Panamá por razones de que estaban ahí o mal abandonados o... Ah, caray. Sí, así que de trabajo, no hay necesidad de irse. Viven en literas, en muchas zonas de esas viven en literas, ahí amontonados, que venían a trabajar para el aguacate y para el café en esas zonas. Y hay cafés gourmets de nuestro país. Sí, así es. Ojalá nos haga la campaña internacional diciendo: miren, esos chiquitos son los que producen este café. Eso es muy fregado, porque se supone que existen convenios internacionales. Voy a contarles algo. En el año 78, 79, por decir alguna fecha en eso, pero sí fue en esos años, en la Universidad Nacional, con Fran Ulloa Arroyo, que es abogado, era profesor también en la universidad, hicimos una investigación en fincas de café en Grecia, era un poco para analizar condiciones laborales y eso, y descubrimos algo muy interesante. Obviamente que a las mujeres les pagaban menos que a los hombres, eso no era del otro mundo. Eso es. Pero descubrimos que a las mujeres en los cafetales de las fincas que estudiamos les pagaban diferenciados en 3 categorías: la mujer alta, la mujer mediana y la mujer pequeña. Por eso por la mata. Entonces, la mujer alta le pagaban menos que a los hombres, pero más que a la mediana y más que a la chiquitilla. La mujer chiquitilla era la que castigaban porque le echaban la culpa de quebrar las ramas de quienes la quebraran, fueran hombres o mediana mujer o alta mujer. Y entonces había una diferencia de salarios en las mujeres por el tamaño. Pero ahora, aquí en Grecia, en el año 78, 79. Ahora debe ser diferente, porque ahora la producción básica de café son maticas enanas. Pequeñas. Entonces ahí debían contratar enanas baratas. No, pero más bien al contrario. Porque, y ahí sí, para una grandota, imagínate agacharse. Pero las mujeres grandotas deberían recibir un suplemento para que compren linimento. No se ríe de estas cosas. Pero son aberraciones. No, pero eso nosotros lo documentamos en ese momento. Qué tirada, ¿verdad? Sí, a mí me hacía mucha gracia eso, pero era cruel. Claro. Era cruel ver que a la mujer pequeñilla la castigaban por su tamaño. Y en esos datos hay uno
también bestial que ese que se refiere a la circunstancia de que cada vez que uno compra una computadora, normalmente está pagando con esa suma que a veces es irrisoria por la muerte de un niño en las minas de África, que donde extraen ciertos minerales que son cruciales para la fabricación de las partes de las computadoras. Eso es terrible. Y entonces ahí también hay documentos fílmicos de cómo trabajan, y claro, se aprovechan porque los niños pueden penetrar en covachas, en pequeñas cuevas a las que no puede meterse un adulto. De lo que hacían con el desarrollo industrial en el siglo XIX, usaban los niños para limpiar las chimeneas. Claro, nada menos que en Inglaterra, la revolución industrial. Hubo huelgas de niños desollinilladores, así se llamaban. ¿De dónde salen los análisis de Marx? De ahí. De esas claro, precisamente de esas explotaciones criminales a los niños en las minas y todo eso, ¿no? Y no solo en las empresas industriales, ¿no? Es que si Marx naciera en África y tuviera oportunidad de estudiar, volvería a escribir el Capital africano. Y como las cosas están evolucionando en el mundo, pues uno no puede. Vuelvo al tema del optimismo y el pesimismo, ¿verdad? Lo más que puede ser uno es ser un pesimista moderado. Un pesimista moderado, está bueno eso. Un gran esfuerzo. Oíme, se ha especulado muchísimo sobre eso, ¿no? Pero si uno lee El Capital de Marx, es una señora obra, ¿verdad? Es indudable. El problema son las aplicaciones de las ideas, ¿no? Porque las ideas son nítidas, asombrosamente claras, yo diría que casi perfectas, ¿no? Es decir, este hombre tenía el privilegio de una mente, ¿verdad?, clarísima para analizar una situación que se dio cuenta que existía. Y sin embargo, el problema es cómo interpretas y cómo aplicas las cosas. Bueno, yo te preguntaría una cosa. Si coges cualquier exégeta, cualquier del capitalismo como teoría, dirías que la aplicación del capitalismo como teoría ha sido exitosísima. No, yo no. No digo yo. Bueno. No. Porque finalmente todo lo que hemos venido hablando, por ejemplo, Adam Smith y David Ricardo, que son los modelos que exponen, tampoco eran tan radicales. Eso es otra cosa interesante. Adam Smith no hace un elogio de esas explotacionciones, ¿verdad? Y David Ricardo menos, es un poquito más. Lo que pasa es que ahí se aplica la broma que yo decía temprano a Vladimir, es que hay muchos genios que han descubierto la esencia de ciertos problemas y los han planteado de tal manera que entonces la solución parece evidente, obvia, inmediata. Pero ¿a quién les toca aplicar esas soluciones? Sí, ahí está el problema. A unos primates que solo hace 8 millones de años se separaron del lineage, como dicen en Alajuela, del big chimpancé. No, así es. Y claro, diferencia apenas como un 8% de genética de ADN, ¿verdad? Apenas. Fíjate que en los principios de Adam Smith, en lo que he leído, dice la riqueza dedicada a producir más riqueza. No dice gracias a la explotación del ser humano por el ser humano. Al revés, todo. Pero llega a manos de un primate, como vos decís, y entonces dice, ¿qué carajo? Explotar a la gente y a sacarle plata. Son esos errores de la naturaleza humana que se siguen. Es como cuando uno ve a los negacionistas negando la evolución. Y entonces uno dice, pobrecito Darwin con el esfuerzo que hizo de visitar Galápagos y descubrir ahí todas las posibilidades de los eslabones perdidos. Están resucitando las teorías de Darwin, que lo habían marginado totalmente. Y ahora es que ya con los conocimientos que hay actualmente, que en el orden genético que él no tenía a su alcance, claro, ya es incontrovertible.
Y entonces ya... pero hay todavía gente que le dice a uno que no, que todos los animales que existen salieron del Arca de Noé en el Ararat. ¿Cómo llegaron los marsupiales a Australia caminando desde el Ararat? Sí. Pero bueno, ese que hay que aterrizar. El Ararat no es una nave, es un monte. Es un monte. Donde quedó depositado el Arca de Noé. Un monte que está entre Turquía y bueno, sí, Armenia. está bueno que lo hayas aclarado. Sí, claro, sienten que es una nave cósmica que llegó. No, lo que pasa es que yo creo que todo el mundo leyó las Sagradas Escrituras. Como Bueno, aterrizamos ya.